Tenemos con nosotros al doctor Roberto Eduardo Lecuona, que es director del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola y además que corresponde al INTA de Castelar. Es ingeniero agrónomo, además es máster en ciencias biológicas y fundamentalmente doctor en zoología de la Universidad Madame Curie en París, ¿verdad? Así que gracias por venir. Gracias por y por el otro lado, la parte femenina, la ingeniera agrónoma Cristina Crespo, perdón, que nos va a hablar de un tema realmente trascendente que tiene que ver con los residuos, ¿no? Así que gracias también por venir. Hechas las presentaciones formales, ahora vamos a lo informal y charlar como amigos. Cuénteme un poquitito qué hace a través del instituto, mi estimado doctor. El Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola, que está dentro del INTA de Castelar, es un instituto, podríamos decir que es un instituto verde. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos investigaciones y desarrollos para todo lo que sea el control de plagas, de artrópodos, plagas que afectan a los cultivos, por ejemplo, pero por métodos no químicos. Nosotros no trabajamos con los agroquímicos, sino trabajamos con lo que podrían llamarse agrobiológicos o bioinsumos, que es la palabra que actualmente estamos utilizando. Entonces, el instituto se dedica a estas investigaciones para desarrollar productos que después puedan ser utilizados a nivel de campo para el control de plagas. Trabajamos con otros productos biológicos para el control de enfermedades de los cultivos y trabajamos también con productos biológicos para todo lo que es la parte de promoción del crecimiento. Y después hay otro componente que es todo lo que es el tratamiento de residuos agropecuarios, que mi colega después va a hablar. Entonces, el objetivo de esto, ¿qué es? Es obtener bioinsecticidas, biofungicidas y biofertilizantes. Toda esta gran gama de bioinsumos. Por supuesto que para esto, porque trabajamos con microorganismos en muchos casos y también trabajamos con insectos. Es decir, hay crías masivas de insectos benéficos. Los insectos benéficos son o predadores o parasitoides, que lo que hacen es parasitar una etapa del ciclo de una plaga, en estado de huevo o la larva, ¿sí? O gusano, como se le dice normalmente, o al propio adulto. Entonces, este enemigo natural lo que hace es alimentarse de la plaga y le interrumpe el ciclo. Entonces estamos disminuyendo la población de plagas y por lo tanto disminuyendo sus daños. Y también trabajamos con todo lo que es la parte de bioinsumos microbianos. Es decir, nosotros trabajamos con hongos, con bacterias y con virus. ¿Para qué? Algunos de estos para desarrollar bioinsecticidas y controlar entonces plagas, o desarrollar un biofungicida para que pueda eliminar una enfermedad que está presente en un cultivo. ¿Y todo esto para qué? Para reducir el uso de agroquímicos. Esta gran familia de agroquímicos que serían los insecticidas, los fungicidas, incluso los biofertilizantes químicos. Y faltaría a esta gran familia los bioherbicidas, que nosotros todavía no estamos trabajando. Es muy poco lo que se utiliza, digamos, lo que se investiga en el país en esto, pero también es otra gama, otra alternativa. Ahora, por supuesto que para llegar a todo esto hay mucha investigación básica, ¿sí? Mucha investigación básica para poder llegar al desarrollo. Piense usted, doctor, que una empresa que va a sacar al mercado un producto químico, ¿sí? Un insecticida, está 10, 12 años desde el manejo de la molécula hasta poder registrar ese producto y utilizarlo masivamente. Un producto biológico no es, digamos, el tiempo que demanda esto, no necesariamente tiene que ser más corto. Puede ser más corto en función del background que uno ya tenga, de lo que pueda conocer, pero en general también demanda 6, 7, 10 años poder tener un producto biológico. Producto biológico que también debe ser registrado. Los productos químicos se registran en SENASA, los que se van a utilizar en el sector agropecuario. Si vamos a utilizarlo en el peridomicilio, hay que registrarlo en la ANMAT. ¿Para controlar qué? Mosca, mosquitos, ¿de acuerdo? Pinchucas, todo eso.
Entonces, nuestros productos biológicos también necesitan y deben ser registrados en SENASA. Eso implica, por supuesto, bueno, trámites. Y todo esto también hace a una rueda que hay que ir moviendo, porque a veces el empresario no está tan acostumbrado a un producto biológico, ¿no? Tenemos un primer semblanteo de lo que hacen, que es importante y trascendente, y ahora vamos a los residuos. Cuénteme un poco su actividad, doctora. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma, egresada de la FAUBA, soy personal de INTA y también de CONICET. Y básicamente el proyecto nuestro nació allá en el año 92, cuando empezamos con el tema de cólera en Argentina, y una de las fuentes de vehiculización del cólera era el agua o las moscas. Entonces empezamos a trabajar en el tema de mosca doméstica, y durante muchísimos años, y actualmente lo seguimos siendo, lideramos en la temática. Tenemos la primera biofábrica del país, produciendo, como decía el doctor, un bioinsumo, que es un parasitoide que ataca uno de los estados biológicos de la plaga, que es al estado de pupa, y controlamos esto generalmente donde se genera una gran población de insectos, que son las avícolas, los criaderos de cerdos, los zoológicos, los mercados de concentración de haciendas, es decir, donde exista materia orgánica en estado de putrefacción y en contacto con el agua, como pueden ser también los basurales, es una fuente de reproducción de mosca doméstica. Entonces empezamos en el año 92 con esta investigación, ya en el 94 teníamos un bioinsumo que estaba distribuido en casi todo el país, y se genera, gracias a la CECIT, un proyecto que nos permite, a la Secretaría de Ciencia y Técnica, nos permite crecer haciendo esta biofábrica. En el año 2004, producto de que los investigadores no nos quedamos con un tema, sino que abarcamos otras cosas por necesidad que tenemos en nuestra cabeza, y bienvenido sea. Y bienvenido sea. Esto nos hace siempre jóvenes. Nació el Laboratorio de Transformación de Residuos. ¿Por qué? Porque teníamos un producto para controlar una plaga, pero no estábamos controlando el problema. El verdadero problema de la generación de moscas está en la falta de gestión ambiental del INTA. Y en verdad, el sector agropecuario nuestro tiene una deuda pendiente con el ambiente, que es la falta de gestión de residuos, algo que nos acompaña hasta nuestros días. Es decir, detrás de muchas legislaciones se ha permitido en el país tirar residuos y efluentes como un biofertilizante, que por supuesto no lo es, porque si bien los estiércoles, que son el lugar donde se crían las moscas y que contienen nitrógeno y fósforo y potasio y microelementos, también contienen microorganismos que son patógenos o que pueden tener actividad patogénica, tiene parásitos y contiene toda la batería que se le dan como antibióticos, probióticos, una serie de elementos que no son tan sanos y que se vuelcan al ambiente. La voy a interrumpir 2 segunditos y después voy a continuar, porque me acuerdo de haber leído bastante respecto de lo que hacen en otros países del mundo con los residuos. Los reciclan y hacen cosas realmente trascendentes, importantes. Sí, sí. Me parece que no llegamos todavía a ese estamento nosotros en el país, ¿o sí? Bueno, nosotros nacimos como laboratorio en el 2004 dentro de la estructura INTA, pero esto era un tema que no se hablaba en el país, porque en realidad la gestión ambiental y los excesos en cargas de nitrógenos, especialmente en estas producciones, viene de la mano con la intensificación ganadera y el proceso de sojización que tuvo el país. Entonces la ganadería quedó restringida a lugares muy pequeños. Entonces en lugares pequeños se crían muchos animales, se junta mucho estiércol, nadie sabe qué hacer porque el estiércol no se lo veía como un recurso económico que verdaderamente es, y entonces se lo vuelca en algunos casos alegremente al suelo. Y no existe una legislación que verdaderamente impida este tipo de gestiones. En algunos casos se están promoviendo este tipo de gestiones. Por eso nosotros ahora en INTA estamos con una nueva cartera de proyectos donde se abre mucho más, lo ha hecho desde el año 2006, que empezaron todas estas líneas de proyecto, hasta la actualidad, donde se está reforzando mucho el tema de qué hacemos con los residuos, cómo los podemos valorizar. Hay moléculas muy importantes que se pueden recuperar, antioxidantes, polifenoles, pero también se pueden obtener enmiendas, se puede obtener energía a partir de la biomasa, como el biogás. Es decir, se pueden obtener un montón de cosas, por eso hablamos de que los residuos no son un problema, lejos de serlo,
son un recurso. Es cierto, absolutamente cierto. Por eso traje a colación este ejemplo. ¿Y en qué grado de evolución están para llegar a aplicar todo esto, mi estimado doctor? Mire, en algunos casos nosotros ya tenemos ejemplos de transferencia al sector privado de algunos bienesumos, ¿sí? Por ejemplo, se ha desarrollado un biolarvicida a base de una bacteria muy conocida mundialmente para el control. Es un bioinsecticida que mata larvas de mosquito. O sea, en algunos casos le dicen un biolarvicida. Y eso se ha transferido al sector privado para justamente atacar a las poblaciones de los mosquitos que transmiten, por ejemplo, el dengue, ¿sí? y el chikungunya y varias otras especies de mosquitos, ¿sí? Después, nuestro instituto ha trabajado con varias empresas para todo lo que es el desarrollo de inoculantes, que estos inoculantes favorecen la fijación del nitrógeno hacia las plantas y evita de esta manera utilizar productos fertilizantes químicos. Ahora 2 o 3 años, junto con otra empresa privada, salió un producto que es un biofungicida que se está utilizando para controlar enfermedades radiculares en trigo y ahora también en soja. Es decir, cuando hablamos de bacterias o hongos o virus que matan insectos, es aprovechar, entre comillas, las enfermedades que tienen los insectos. Claro. Es una guerra biológica. Entonces, algo que ya surgió de la cabeza de Louis Pasteur, ¿sí? Es decir, aprovechar las enfermedades. En aquel entonces combatían a estas enfermedades porque atacaban a los insectos sociales, ¿sí? A la abeja o al gusano de seda. Entonces Pasteur decía, bueno, pero si estas enfermedades nosotros las podemos multiplicar y aplicar contra los malos, contra las plagas, entonces estaríamos haciendo un bien a la sociedad. En definitiva, no se usaba en aquel entonces, pero era el control microbiano o el control biológico.